está? Por favor, podría presentarse y decir a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Amparo Disney Vega Mendoza, cédula de ciudadanía 372488006, tarjeta profesional 25683. Egresada de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá, me gradué en el año de 1980 con especialización preparatorios, pero después me di cuenta que me podía graduar con promedio. Pero lo más importante para un estudiante de Derecho, considero yo, es que eche los preparatorios, porque en los preparatorios tú ves toda tu carrera, todo lo que son los civiles, los políticos, las cuestiones penales, las cuestiones de procedimientos, ¿sí? Claro. Y mi especialización fue en Derecho Procesal. En el Derecho Procesal me enamoré del Derecho Probatorio. ¿Por qué razón? Porque es una de las limitaciones que tienen los jueces, que no saben apreciar ni valorar las pruebas en un proceso. Claro. No sé si ustedes han estudiado los métodos. Hay varios métodos, pero para mí el método sistemático es el más importante. ¿Por qué? Porque para la evaluación de la prueba tú tienes que tener en cuenta no solamente el proceso, sino la situación del entorno. Si estamos en un pueblo, ¿qué es lo que se está viviendo allí? ¿Sí? Por ejemplo, si es una cuestión penal, para entender qué fue lo que pasó realmente en la psicología de la persona que ha cometido un delito, ¿sí? Claro. Que no es lo mismo estar en la ciudad, ¿sí? Claro. Estos son los factores, tanto el histórico como el sociológico, como la parte probatoria física, ¿sí? Todo eso lo debe estudiar el juez. Claro. Claro que sí. Entonces, cuando yo me gradué, empecé a litigar 2 años antes, porque quería estar del otro lado, para saber qué daño le puede hacer a un abogado un juez perezoso. Claro. Señorita, ¿usted cómo entiende el concepto de la independencia judicial en el ejercicio de sus funciones? Bueno, la independencia judicial viene en primer lugar de la separación de poderes, ¿no? Desde Montesquieu, ¿no? Se supone que nosotros somos independientes en nuestros fallos. ¿Cuál es nuestro límite? La ley, la Constitución. La Constitución nos ampara para trabajar siempre con imparcialidad, con seriedad y sobre todo con responsabilidad, para que la balanza nunca se vaya para un lado, para el lado de los poderosos, ¿sí? Yo fui juez laboral. Primero empecé como juez civil municipal en un pueblo y aprendí precisamente de ese problema, de que a veces la cuestión política, por ejemplo, un directorio conservador, un gamonal de un pueblo, quiere obligar a un juez a que falle las cosas como él quiere. Y si no, pues le echan a uno todas las personas encima, el periodiquito que hay en el pueblo lo ataca a uno, ¿sí? Pero para eso se necesita ser una persona imparcial, ser una persona segura de sí misma y de lo que está haciendo. Claro. Entonces, la independencia judicial es eso, que si usted falla algo, ¿sí? Tiene que estar segura de que lo está haciendo en derecho. Yo fui presionada políticamente por senadores por el traslado de un alcalde con problemas aquí en Cúcuta. Claro. Me llamaron y me dijeron que por favor fallara a favor del alcalde. Entonces yo les dije, con mucho gusto, fallo el viernes. Y me dijeron, mire, no me ofrecieron plata, me ofrecieron nombrar a mi papá, que era periodista, como el mejor periodista del norte de Santander. Yo les dije, con mucho gusto, la semana entrante les entrego los documentos. Pero me puse a leer un libro de psicología y en el libro de psicología encontré que las hijas del alcalde no estaban padeciendo de problemas psicológicos, estaban estudiando normalmente, entonces no había posibilidad de pedir el traslado del alcalde para Cúcuta. Y en segundo lugar, que no se había tramitado una petición ante la Fiscalía en Bogotá donde estaba el alcalde. Conclusión, tenía que fallar en contra. Todavía estoy esperando el libro para mi papá porque nunca me recogieron los papeles. Pero de todas maneras, yo no discutí con ellos, no les dije, no les voy a sacar eso, ¿sí? Simplemente opté por decir, sí, con mucho gusto, vengan el viernes y yo el jueves saqué la tutela. Uno tiene 10 días para resolver.
muy lindo porque mis superiores confirmaron mi fallo. No se declararon sin competencia. Ok. Me mandaron la tutela para Bogotá, la sala laboral, y en Bogotá la retiraron y volvieron y la metieron aquí en Cúcuta. Y le tocó al civil, a los juzgados civiles del circuito, y un juez sí la falló a favor, trasladó el alcalde, y la sala civil familia sí era competente. Entonces mire usted cómo se mueve la política. Claro. Y algunos familiares de esos magistrados que fallaron fueron a tener cargos importantísimos De hecho, dentro de usted la... nos contestó una pregunta que es que si alguna vez usted ha sentido presiones externas como políticas, mediáticas o sociales. En ese momento cuando usted saca esa tutela, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo manejó esa situación? ¿Sintió miedo? Y más siendo Norte de Santander un departamento tan conflictivo y sobre todo Cúcuta. La verdad, siempre he pensado que nunca me voy a morir ni un minuto antes ni un minuto después del que está escrito por Dios. Por eso siempre he actuado conforme a derecho, con la presión de guerrilla encima, de políticos y sobre todo de mis superiores que han tratado de manipularme. Okay. Entonces yo siempre he decidido regirme por el derecho, las cosas justas e imparciales. O sea que usted considera que lo que más llega a afectar la autonomía en el Poder Judicial frente a sus intereses es más como el tipo político y económico o las presiones que juegan, como usted lo acaba de decir ahorita, el tema de la guerrilla, la vida y la muerte de su familia y tanto de la persona que es el juez, tanto como usted. ¿Cree que eso es lo que más llega a afectar? Sí, señora, sí, señora. Claro, yo tuve amenazas a mi padre, amenazas a mí. Y pues a veces veía personas acercarse a mí y decía, este es mi último minuto porque me van a matar. Qué fuerte. Un guerrillero quería que le fallara un fallo a favor y yo llegué y le dije que le iba a meter a la cárcel al testigo y me decían, esa gente es de Tibú, manejan la guerrilla, doctora, usted la van a quebrar. Y bueno, pues yo le dije al abogado, dígale que me dispare a la cabeza pero que no me vaya a dejar viva. Pero nunca pensé que eso fuera cierta la amenaza. Cuando yo fallo el negocio, generalmente los fallos se sacan a las 5 de la tarde, el abogado me dice, doctor, usted mañana está muerta. Yo, listo. Efectivamente, al otro día, la persona que yo le fallé el negocio de apellido Graterol estalló con la bomba que estaba haciendo para ponerme en mi casa. Dios mío. Cuando yo leo la prensa y veo, ¡ah! Dios mío, sí era cierto que me iban a matar, la bomba era para mí, pero se le reventó la bomba a él y murió con su esposa. Era el tipo que ponía las bombas en San Andresito, en el centro comercial. Uy, no se dan para qué miedo. Pero... Entonces yo entendí que yo pues tenía una bendición especial y por eso estaba en el puesto que estaba, para hacerle el bien a la gente y obrar en justicia. Claro que sí. Señora, para entonces todo depende de la confianza que uno se tenga a sí mismo y la seguridad en que uno está ejerciendo en derecho, dando fallos justos. Y siempre he tenido una máxima toda mi vida, que cuando yo me acostaba tuviera la certeza de poner la cabeza en mi almohada, de que yo no le había hecho daño a ninguna persona, ¿sí? Que yo había favorecido gente indefensa con su derecho y lo había hecho respetar y valer. Claro. Como el caso de los inválidos. Tuve un caso de una persona ciega. Pedía una pensión. El juez anterior a mí, juez tercero laboral, duró 2 años con el negocio engavetado y no lo falló nunca y a los 2 años se declara impedido. Me lo envía a mí. Y la señora, la tía del ciego, un señor ciego, dice, ay, menos mal que le tocó a usted. Le digo, un momentico, respéteme. Si me tocó el negocio, no tiene que ser que yo lo falle a favor. Dios, que me han dicho que usted es una de las jueces más justas, pero haga lo que le dé la gana. Si quiere, fállelo o no. Cuando usted le dicen eso, ¿qué hace usted? Sale corriendo a buscar el expediente, ¿sí? Claro. Mis empleados le estaban pidiendo a esa pobre gente 400,000 pesos para pasar, eso fue hace 15 años, para pasar el negocio del despacho. Yo no sabía esa situación, la ignoraba por completo.
Miro el expediente, resulta que el ciego era ciego de nacimiento. Ok. En el Seguro Social, el jurídico le dijo, porque cuando el papá muere, la mamá se queda con la pensión porque el ciego, para llevarlo a cobrar la pensión, entonces ella se quedó con la pensión, no metió al ciego. Cuando la mamá muere, el ciego queda pidiendo limosna por la calle porque no tiene pensión. Y cuando mete el derecho de petición para la pensión, le dice el Seguro Social, ¿quién lo mandó a no leer el edicto cuando murió su papá? Y era ciego de nacimiento. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo a la gerente del seguro a una conciliación y les digo, hoy voy a dictar sentencia. Inmediatamente me dicen, prevaricato, doctora, porque nos va a dejar sin pruebas. Yo no, y lo que ustedes hicieron, mire, ciego de nacimiento, y le colocan que, ¿por qué razón no hizo la petición de pensión cuando murió su papá? ¿Por qué no leyó el edicto? Y no miraron que el señor era ciego de nacimiento. La gerente del Seguro Social en esa época dice, uy, qué embarrada. Barradota. Y la abogada llega y dice, no, doctora, dicte la sentencia, porque realmente es un error terrible del Seguro Social decirle eso al ciego. Claro. El de jurídica, de derechos humanos, me dijo, la autora la voy a denunciar por prevaricato, nos está violando el derecho de defensa. ¿Cuál derecho de defensa? Semejante violación a los derechos fundamentales del pobre ciego. Claro. Muy bueno, yo fallo y no me apelan ni nada. A los 2 meses me llega el ciego, que era un hombre muy simpático, pero el que llegó a mi oficina el primer día era un hombre sucio y feo, y cuando veo un chino mono de ojos verdes muy bien vestido, yo le reconocí 400 millones de pesos de retroactivo de pensión. Y entonces me llega el ciego, doctora, conseguí novia y me casé por la pensión. Muy simpático el chino, entonces se da cuenta que uno puede hacer siendo independiente. Ahí actué yo con independencia, asumiendo un riesgo, porque yo podía perfectamente ser denunciada por prevaricato cuando le dije al seguro que yo dictaba la sentencia el mismo día de la conciliación sin pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba fidedigna era lo que ellos le habían dicho en el derecho de petición. ¿Quién lo mandó a no leer el edicto? Claro. Claro. Señora Amparo, ¿de qué manera cree que las creencias personales o ideológicas pueden influir de manera consciente o inconsciente en la interpretación de la ley o en la toma de las decisiones judiciales? Y mi vida, eso es gravísimo porque hay gente, por ejemplo, yo soy católica pero no soy fanática, ¿sí? Y hay católicos jueces que son fanáticos. Había uno dentro de mi jurisdicción que le tocó decretar un aborto en una tutela y se negó a fallarlo. Dijo que no porque él era católico. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Siendo usted católico, ¿va a permitir que la señora se muera? ¿No ve que el aborto hay que terminarlo, hay que ordenarlo? Porque la señora tiene un peligro para su vida. La señora tenía un problema, el niño venía naciendo por fuera de la matriz, era un problema gravísimo, y el aborto era obligatorio. Entonces el juez por esa creencia estaba haciendo correr riesgo y la ley amparaba esa situación que era un aborto terapéutico. Claro. ¿Sí? En ese momento Y el estaban juez esas se tres negó. causales. Y el juez se negó. ¿Por qué? Porque él decía que su convicción moral no le permitía eso. Yo tuve otro caso y yo pues soy una persona bastante amplia para una tutela, ¿sí? Sin embargo, considero que si tú entras a un colegio donde hay disciplina, donde hay reglamentos, tienes que cumplirlo. Pero si tú quieres ser una persona vaga, meter droga, ¿sí? Ir sucia, con el pelo, los nombres, con el pelo largo, sin peluquearse, sin afeitarse, ¿sí? Entonces que se vaya a una escuela pública, ¿sí? Entonces llega un muchacho y este muchachito llega con el pelo largo y fumando. Entonces, como le dicen que no puede hacerlo, meten tutela por el libre desarrollo de la personalidad. Ahí se enfrentan dos derechos, ¿no? Los reglamentos y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, yo fallo a favor del colegio porque hay reglamentos que hay que cumplir. En mi superior jerárquico me regaña y me dice, bruta, el libre desarrollo de personalidad está por encima. Y yo, bueno, me revocan. Como a los 3 meses al chino lo reintegran al colegio, a los 3 meses el chino lleva un cuchillo y apuñala a un compañero. Entonces, Claro.
Y usted, las creencias personales, ¿a dónde llevan? Uno tiene que ser imparcial y actuar en justicia. ¿Y usted considera que el papel que juega, por ejemplo, en este tipo de casos que nos comentó, sobre todo ahorita en la actualidad, con el tema del aborto y con el caso que usted llevó del estudiante, cree que el papel de la opinión pública o el contexto político en la legitimidad de las decisiones judiciales juega un papel muy importante? La opinión pública es muy importante, pero lo más importante para mí es preparar a los que manejan la opinión pública, en este caso los periodistas. Yo soy hija de periodista y el periodismo se debe realizar de manera imparcial, de manera equitativa y sobre todo una óptica que no sea únicamente hacia abajo o hacia un lado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen algunos periodistas? Que porque les da plata a un político, pum, manejan la opinión pública. La opinión pública es muy importante en este país, ¿sí? Sin embargo, si yo yo hice una ponencia hace muchos años y gané un concurso en Bogotá a nivel nacional de jueces y fiscales. ¿Por qué razón? Porque yo considero que el periodista debe ser educado en la parte jurídica para que sepa las limitaciones que tiene un juez. Por ejemplo, un juez penal tiene reserva sumarial. Entonces, cuando llega el periodista a hacerle una entrevista al juez, el juez le dice, no, yo no puedo decir eso. Ah, bueno, entonces el periodista inventa, dice, el juez se negó porque el juez está vendido, ¿sí? Y no entiende. ¿Y el juez qué hace? Cuando llega el periodista le tira la puerta por la cara. Entonces hay grosería de parte y parte. Entonces, si se educan ambas partes, podemos lograr un entendimiento y que la opinión pública no sea desinformada, sino que la opinión pública sea llevada hacia un centro donde se reconozca la equidad de la justicia y la labor tanto del juez como del periodista, que también el periodista corre sus riesgos. Claro. Ok. ¿Usted ha observado que en las reformas judiciales recientes esto considera usted que fortaleció o debilitó la independencia judicial? Y para mí le han puesto muchas limitantes a los jueces con las nuevas reformas, ¿sí? Y entonces ya el juez no tiene esa independencia total. Pero de todas maneras ahí deben haber mecanismos para, por ejemplo, para mí la Procuraduría no funciona, que la Procuraduría es política, ¿sí? Entonces los otros mecanismos pues serían como unos veedores públicos, pero no existen. Personas que pues pudiesen estar, pero personas muy eruditas, personas del pueblo que sepan, tengan una conciencia social absoluta, ¿sí? Para efectos de que no se parcialicen por las decisiones del juez o por las decisiones del político, ¿sí? Para que concilien esos espacios que hay entre el político y entre el juez. ¿Por qué dice usted que la Procuraduría ahorita, por ejemplo, no sirve? ¿Hay muchas falencias o las personas que están ahí quizás no tienen las capacidades? La Procuraduría es un ente que viene de origen político, ¿sí? Es designado por el mecanismo gubernamental. Entonces, ellos van a lo fácil. Claro. Jamás se enfrentan. Si ven un caso complicado, favorecen al pez gordo. Okay. No todos. Hay algunos, pero la mayoría de procuradores se parcializan y apoyan a aquellas personas que tienen poder económico y poder político. Señora Amparo, ¿podría por favor compartirnos desde su experiencia profesional y más después de tantos años en la rama, donde usted haya percibido una tensión entre sus principios judiciales y presiones de tipo ideológico o institucional? Pues ideológico, sí, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, llega una persona de otra religión, ¿sí? Y uno le va a pedir el juramento y ellos dicen, nosotros no juramos por Dios porque eso es pecado, nosotros no lo hacemos. Entonces uno tiene que tratar de solventar esa situación, que uno jure por sus creencias. Entonces el superior le dice a uno, no, ese testimonio no vale porque usted le jure por sus creencias y tenía que ponerle un crucifijo. No, porque si la persona no es católica, entonces
esa es la situación más difícil para uno, ¿sí? Ok. ¿Usted qué impactos cree que tiene la la ideología del Poder Judicial sobre la confianza de la ciudadanía hacia la legitimidad del sistema judicial? Ahora que salí de ser juez de la República, pasé el otro día en un taxi frente al Palacio de Justicia y me decía el taxista, este es el Palacio de las Injusticias. Y yo, ¿por qué? Digo, no, porque todo el que mete un proceso ahí se lo fallan de acuerdo a los intereses del político, de la persona que tenga mayor poder económico. Y eso no es cierto. Usted no puede juzgar a todos los jueces por alguno, ¿sí? Claro. Entonces, hay jueces totalmente imparciales, hay jueces que se ajustan y se apegan a la ley y a las pruebas que hay en el proceso. Pero si usted no le aporta pruebas al juez, pues el juez está atado de manos. Y es cuando dicen ustedes que fue injusto. Yo tuve un caso en donde casi me quiebran también. Llegó un hombre a las 2 de la tarde al Palacio de Justicia. Me van a perdonar la grosería, ¿no? Pero voy a decir palabras textuales. El señor llega y me dice, necesito ver el expediente de este huevón. Entonces le digo yo, sí, claro, con mucho gusto. Dice, es que yo quiero saber por qué perdió el negocio. Y yo, sí, cómo no. Mire, el señor trabajaba en una mina y él, sin permiso de nadie, fue y voló con dinamita una piedra. Y de esa piedra le sacó el ojo porque explotó y las 3 esquilas le sacaron un ojo. Entonces llegué y le dice el tipo, oiga, huevón, entonces usted no era el que manejaba la dinamita. Dijo, no, como todos estaban almorzando, pues ya a mí se me hizo fácil. Dice, entonces esta juez laboral que dictó la sentencia tenía razón, porque usted no manejaba eso, ¿no? Entonces por eso perdió el negocio. Entonces llegué y me dice, mire, mucho gusto, yo soy del Frente Guerrillero tal, Frente 57, ¿usted quién es? Y yo soy la juez que dictó la sentencia. Dijo, una juez de la República que a las 2 de la tarde viene y atiende público, y fuera eso de 2 patas en el suelo como somos yo, y me mostró el revólver, yo venía a matarla. ¿Cómo es posible que al Palacio de Justicia entre un hombre armado? ¿De verdad? Y si no hubiera estado, lo hubiera esperado en la esquina para matarla. Menos mal que me atendió y me explicó. Muchas gracias, a sus órdenes cuando necesite algo. Yo me quedé sentada y pensar. No, pues usted qué ganas de pararse iba a tener después de eso. Uy. Esa es la situación. ¿Por qué razón? Porque le pude dar la explicación. Pero la persona no entendía, pues un tipo que pierde un ojo y está trabajando, pues hay que indemnizarlo, ¿sí? Pero resulta que el hombre hubo irresponsabilidad, él no manejaba la dinamita, él no trabajaba ahí, estaban en descanso, porque se iba a explotar la piedra. Por lo tanto, no había culpa del patrono. Claro. Al estar exento de culpa, yo no podía dictar condena. Claro. Señora Amparo, ¿usted cómo visualiza el futuro del Poder Judicial en el entorno político e ideológico cada vez más polarizado? O sea, reitero la pregunta, ¿cómo visualiza usted ese Poder Judicial para que se deje a un lado, siendo Colombia un país tan polarizado y, y esto afectando tanto lo que usted, por ejemplo, da el ejemplo de la Procuraduría, que era una entidad tan política? Yo tengo mucho miedo y gracias a Dios ya me retiré de la rama judicial, pero ser juez de la República hoy en día es un riesgo porque tiene muchas presiones. Claro. Presión política, presión de los periodistas, presión de las personas, presión de la guerrilla, ¿sí? Muchos frentes que tiene que atender. Entonces el pobre juez está muy asustado, muy limitado, ¿sí? No puede garantizar esa independencia. Y ahora, sí, se consigue pasar esa ley donde dice que los jueces sean por elección popular, se acabó la justicia en Colombia. Porque todo juez va a vivir de sus votantes politizados y va a haber gamonales que le van a manejar sus fallos. Por lo tanto, es muy difícil que el juez logre su imparcialidad después del nombramiento político. Señora Amparo, y usted, y como ya por última pregunta, y es más como personal, estando tantos años, 20 años, me comentó que estuvo en la rama, ¿verdad?
30. 30 años. Qué pena, 30 años. ¿Qué consejo le da usted a los jóvenes que desean ser parte de la rama o que les gustaría ser juez de cualquier tipo? ¿Qué les aconseja? Primero que todo, que se capaciten en el ramo que vayan a escoger, ¿sí? Segundo lugar, aprendan derecho probatorio para analizar las pruebas en su contexto, en todo, ¿sí? Que no les vayan a engañar con pruebas falsas, con testimonios falsos, ¿sí? Este testimonio del guerrillero yo lo agarré facilito. ¿Por qué razón? Porque yo me subí en busetas para saber qué pensaba la gente, ¿sí? Y conocía las rutas. Y el testigo me dijo, yo veo a este tipo trabajando todos los días ahí. Y yo, sí, ¿usted en qué trabaja? Dice, no, yo manejo una buseta. Yo, ¿cuál es su ruta? Dice, la ruta mía es a Venezuela. Y resulta que la ruta a Venezuela no pasaba por donde trabajaba el señor, el cementerio central. Y usted es un mentiroso, le voy a compulsar copias a la fiscalía porque si usted trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿cómo va a ver a este señor trabajando? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Okay. Para efectos de valorar un testigo, ¿sí? Que su testimonio esté de acuerdo con la realidad de la situación del trabajador en el caso de laboral, ¿sí? Sí. Señora Amparo. Entonces, ahora otra cosita, mis amores. Señora. Necesito que aprendan inglés. ¿Por qué razón? Eso es un caso que me pasó, que llegué un día a una oficina donde lo manejaban los alemanes. Estoy hablando de año 1985, no habían nacido, ¿cierto? No habían nacido ninguna. Y entonces el alemán afortunadamente habló en inglés y le dijo al abogado, esconda los documentos, no le vaya a mostrar nada a este torpe juez. Pero yo hablaba inglés. Entonces le dije, y eso quiere decir que en esos libros que me van a esconder está la prueba de que efectivamente el carro que atropelló a la señora era de esta firma. Y el abogado llegó y le dijo al alemán, y le digo al alemán, es que en Alemania acostumbran ustedes a esconder documentos, así le hacen a todos los jueces. Entonces el abogado le dijo, doctor, al alemán, ya no hay nada que hacer, la doctora entendió todo lo que usted dijo, hay que pagar. Era una cuestión de un accidente de tránsito, una cuestión civil, una responsabilidad contractual. Inmediatamente me cancelaron todo y salvé a la pobre señora que le habían atropellado, porque donde yo no sepa inglés, no sabe era usted. imposible que me hubiera dado cuenta de la situación que estaba pasando. Claro. Entonces es muy importante. Ahorita pues si llegan los chinos, entonces nos toca aprender mandarín para que no nos mienten la madre y nosotros no nos demos cuenta. Claro. Señora Amparo, y por Okay. último, como usted me comentó que tuvo problemas con lo de la autorización, ¿puede decir usted aquí que autoriza que nosotros hayamos hecho esta entrevista? Autorizo para Muchas. que ustedes me hagan la entrevista y la publiquen y que sean exitosas. Espero que pues mis conceptos les hayan servido. Con mucho cariño y respeto les agradezco esta invitación y les deseo muchos éxitos y que tengan una carrera brillante, porque veo que tienen mucho entusiasmo y sobre todo son niñas dedicadas, inteligentes. Me gustó la entrevista. Mil felicitaciones. Muchísimas gracias, señora Amparo. Gracias por el espacio.